troncos. Vive el día a día. Vive el día a día. Vamos furgo en ruta hacia 1000 rincones con 1000 canciones. Vamos furgo en ruta, yo le canto a la vida. Fluyo libre como el viento que me impulsa hacia adelante en este sentir constante. Me levanto, rebelde como el mar. La rubia que le llaman La o rubia. el canané. Ajá, mira. Este sí, bonito color que trae. Anzuelo, plomo y cordel. Mira. Y uno a uno. 1 a 1. Ese es el pargo perro. ¿Y por qué le llaman perro? Pone los 2 dientes. Ah, tiene dientes. Sí, esos colmillos que traen te Mira. llegan a morder. Aquí abajo estoy lleno de peces. Wow, sí, me van tocando aquí las piernas. Sí. Estos no muerden, ¿no? No muerden, pero tiene espino. Ah. Espinas, ahí se queda. La Mira. vuelta contrario de sus huesos. Wow. Lo que vienen es a buscar la comida que les tiran. Mira que le tiro. ¿Y qué tipo de tiburones? Es el tiburón nodriza que le llaman. ¿Y hay alguno que sea medio peligroso? Tiburón tigre. Tiburón tigre. Acá, por este lado, hemos visto tiburón tigre hasta de 1 tonelada más o menos. Solo de ancho, solo su boca de este tamaño. Wow. Cuando lo vemos, lo que hacemos nosotros es quitarnos, ya nos vamos a otro lado. Madre mía, si te encuentras un tiburón de estos de 5 metros. Como para no dejarle que haga la suya, ¿no? ¿Te vienes a la playa o hacemos un matecito? O las dos cosas. Un matecito. Un matecito. ¿La hora de despertarse? Ya deben ser las 6. Qué relax de pueblo. Aquí siguen con la pesca tradicional de toda la vida, ¿eh? Podía ser esta estampa a día de hoy o de hace 100 años. Como que parece que se haya parado el tiempo completamente. Y además, fin de semana llega gente, pero entre semana estamos prácticamente solos nosotros y los pescadores. Y esto es fantástico. Lo más particular de este pueblo no es en sí la pesca, sino que este es un pueblo hecho específicamente para montar una salinera. Y nos comentaron que hasta el 90% de la población está contratada por la salinera y que el propio pueblo es de la salinera. Hola. Ese es el despertador. ¡Uip! ¡Uip! A las 6 de la mañana ya. ¡Uip! ¡Uip! Esta es la rutina habitual. Todo delante, atrás, todo lo de atrás, adelante. Y ahora vamos a armar el comedor. Solo falta ir a buscar el desayuno. En este tiempo nos hemos vuelto ya medio mexicanos, ya hemos tomado alguna de las tradiciones mexicanas, como es el uso de las tortillas, ¿no? Y esto lo hacen con maíz puro. 100% maíz. Yo tengo 50 años. 50 años haciendo tortillas. O sea, usted sabe hacer tortillas como nadie en México. Fue la primera tortillería aquí en el puerto de Los Colorados en surtir a la empresa que aquí hay de sal. Por aquí se mete la masa, ya usted ha amasado, y luego aquí ya lo va cortando y ahí va cayendo todas las tortillas perfectamente. Y esta es la comida de cada día del mexicano, ¿no es cierto? ¿Usted todos los días come tortillas? Pues sí. Y prácticamente, ¿no? Bueno, vamos a probar esta tortilla recién hecha. Deliciosa, así calentita. Bueno, voy a saludar aquí a unos amigos que conocimos al inicio del viaje. A ver qué se cuentan. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Las tortillas
presentes. Y las tortillas ahí están presentes. Así como para muchos extrañamos la baguette, tan rica, ¿no? Recién hecha, ¿no? Congelada del paqui. Y aquí comen tortillas. Tortilla con lo que sea, con espaguetis, con cualquier cosa, arroz con leche, con tortilla. ¿Visto? Hasta con espaguetis lo juntan. ¿Qué haces? ¿Tortillas de papa frita? Ketchup y mayonesa. Igual que ponerse el arroz en un taco. Y al final se le puede meter cualquier cosa, El ¿no? taco va bien con todo. Bueno, pues vamos a hacer ese desayuno que tengo un hambre ya, que me muero. Y aquí llegan las tortillas. Medio kilo de sabrosas tortillas. Medio kilo de tortillas. Creo que nos estamos amexicanando. Mírales. O amexicanizando. Mexicanizando. ¿No? ¿Cómo sería? Ellos Lo agarran adaptamos. la tortilla y hacen así. Y se lo comen. Pero a mí me gusta pues así, entonces le doy vueltitas y me hago un burrito. Pero aparte yo no he visto que el guacamole como tal lo hagan en tortilla. O sea, a ver, esos mexicanos que nos vienen siguiendo, ¿el guacamole dentro de una tortilla, sí o no? O a veces Pero veo si que se le lo ponen comen otras todo. cosas, ¿no? Le ponen Claro. otras cosas y luego aparte el guacamole. Se comen todo con tortilla. No me van a decir que no me voy a poder comer mi guacamole con tortilla. Mira qué arte. Bueno, sí, estamos aquí guarachando, descargando. ¡Ajá! ¡Sabroso! Venimos de acá, que son las salineras rosas. Y mira cómo se ve todo. O sea, no hay carretera acá, María. ¿No hay ni carretera? No se ve la carretera, no. Bueno, y es que de hecho esto como que pertenece o le hace el mantenimiento a la propia salinera. Claro. Entonces, como que la salinera te obliga de alguna manera a venir con un guía si quieres visitar esta zona. Y claro, lo que no puede prohibirte es transitar de un punto hacia el otro, ¿no? Así que, bueno, nos saltamos de las Coloradas al Cuyo, que es esta ruta alucinante. ¡Aguanta, Sayoneta! ¡No te desmontes! Bueno, estamos yendo por la carretera de momento que nos han pintado como más complicada desde que estamos en México. Así nada. De hecho, gente nos dijo que no había paso, otros que sí, pero qué bueno, que cuidado que no se vayan a quedar porque hay, mira. Oh, bueno, por esto hemos venido a esta carretera, ¿no? Para, déjame fotografiar mira lo que es esto. eso. Wow. Escucha cómo hablan. Bueno, pues no teníamos claro si venir o no por eso, porque la carretera nos dijeron que estaba medio, pero decidimos venir porque nos dijeron esta es una de las carreteras más bonitas que puedas encontrar en la zona del Yucatán. Y realmente una de las razones es esta. Aparte de las salineras de color de rosa, también están estos animales tan lindos. Pero, por favor. No, son hermosas. Qué pasada poder ver estos flamencos. Ya vimos flamencos por ahí por Bolivia, por otras zonas, pero aquí en México no habíamos visto nunca y unos animales espectaculares. No me lo creo. ¿Qué pasa? Y también había cocodrilos, nos dijeron. ¡Guau! Está lleno allá. No. Ah, pensaba que estaba lleno de cocodrilos. No, si te he dicho que está lleno de flamencos, está pero lleno. Allá al fondo porque está más lejos y no se ve tanto. Pero mira, ahí vienen dos volando. Mira, Marta, a ver si los puedes tomar, los dos que vienen volando. ¿Los estás tomando ahí? Mira, se van a posar acá. ¡Guau! Toma. Qué presencia de animal, ¿eh? Mire, cuando levantan las alas así es cuando se aparean. Sí, dice, ¿no? Bueno, cuando levantan las alas y se ponen encima de una flamenca, ¿no? Claro. Pero sí se ve ese levantamiento de alas, ¿no? Será como un aviso. Que vengo. Oye, pero ¿cómo andan, ¿Viste como qué estilo tienen así como con... No, Sí, me encanta. una Qué animal pasada. más curioso, ¿Y sabes qué nos han dicho? Que ellos emigran, se van, ¿no? Cada uno por su lado, se van donde tengan que ir y siempre vuelven al mismo lugar al cabo de un año y se vuelven a parear con los mismos, con su misma pareja siempre. Se reconocen, bueno, se reconocen porque ellos se reconocen, eso es como nosotros, ¿no? Pero se reconocen por la voz. Mira, serán los animales más fieles que hayamos conocido.
impresionante. Y cuando vuela, o sea, semejante armatoste de animal, ¿cuánto puede pesar un flamenco? Y viste las patas cuando camina, él va como nadando y de golpe y se levanta como que tiene el doble de pata de lo normal. Y las mueve al revés que nosotros. Wow, no, es que miren lo que es esto. En verdad les estábamos contando que esta ruta nos habían dicho que era por la carretera que estaba mal. Nos habían dicho que podíamos ver flamencos, pero no tal cantidad, ni de coña me pensaba ver esto. Sí, pero sí que nos habían dicho que era una carretera alucinante, ¿eh? Sí, que era muy linda. Por lo eso- natural también, ¿no? Por eso nos lo estábamos jugando, porque la Sayoneta es 4x4, o mejor dicho lo era. Bueno, tiene todos los engranajes del 4x4 y es una furgoneta sincro, pero en un momento se estropeó y nunca la arreglamos, ¿no? Porque No, era un poco pobreta. caro. Así que bueno, por ahora es 4x2 y estas carreteras siempre nos dan un poco de cosa. Pero bueno, You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard time, you and I can weather any storm. ahí tenemos los flamencos todavía. Y a Uy. la izquierda tenemos el mar. You and I, the future is bright. You and I can weather any storm. Y encontré Tamaño gigante. un regalito. Es gigante. Qué bueno. Y además tengo una buena noticia. Sí, mira, me tiré al mar con las llaves y no las No. perdí. No sería la primera vez. Madre de Dios, María, hijo, ay, Dios mío. No, este hombre algún día No se perdieron. Todo bien. nos quedamos tirados aquí en medio. Conecto con la tierra, con la fuerza creadora, la simpleza de la hora. Inspiro la energía elemental, siento la abundancia y la sincronicidad. Sueño despierto en un mar de estrellas, viajo a otros mundos donde cantan las ballenas. Inspiro la energía elemental, siento la abundancia y la sincronicidad. Estas playas tan desiertas invitan a bañarse así, ¿no? Al desnudo. Y así naturales, ¿no? Como la propia playa, si es virgen, pues nosotros también, vírgenes, que no hay nadie que mire, así Claro, no molestamos a nadie. a disfrutarla. ¡Yujú! Y yo soy tierra, yo soy fuego, brillo en mis adentros, somos elementos. Digamos que es estrecho el camino, ¿eh? Sí, se nota que no pasa mucha gente porque No. vas dando con las ramas. Sí, va rascando. Por ahí. Imagino. ¡Ah! ¡Oh! Wow. Es que mira, claro, está la cursa de obstáculos a lado y lado, ¿eh? Cuidado aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Sí, despacito. Ahí. No, ahora se vino la parte más divertida. Aquí dejan sin cuidar esto y la vegetación se les come el camino, ¿eh? Se Porque terminó la ruta. es tan frondoso. Si amas mucho la pintura recién hecha de tu auto, no es un No, buen lugar. no, sí, no es aconsejable. No, porque quedará a líneas, ¿eh? Ya lo veo a venir, pobre Sayoneta. Mientras sean ramitas de estas, todo bien. El tema es no meterte con un tronco. Sí, que pegas con un tronco aquí y revientas la luna, ¿eh? Cuidado. Y hay algunos que... ¡Ah! Mira cómo es. A la izquierda, a la izquierda.
pintar la pintura linda, 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 ¿eh? Cuidado, ¿eh? Taca, 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 taca. Taca, tan, taca, taca. Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. Yo creo que nunca estuve en una carretera tan estrecha, ¿eh? No, no, esto sí que es de un camino, ¿eh? O sea, viene alguien de frente y tenemos un problema. Dice Marta, te relevo, digo, sí, pues ya me estaba cansando como estar todo el tiempo atento a que no darte con un tronco grueso y poder dañar la furgoneta, ¿no? Y bueno, pues eso es. Con la moto pasan dos vehículos, eso sí. Gracias. ¿Qué tal está para llegar hasta el Cuyo? ¿Está bien? Sí, ya estoy bien. Sí. Genial. Claro, Bueno, perfecto. Bueno, ahí ya Ay, pobre, quedamos se un poco más tranquilos. Parece que hay más motos. Cuidado. Cuidado a la derecha, tira a la izquierda, tira a la izquierda, tira a la izquierda. Vale, y aquí, cuidado, mira lo que es esto. Mira esto. Bueno, lo que decía, mientras no nos llueva, va a estar todo bien. Esto con lluvia es un barrizal que de aquí no salimos con la sayoneta, ¿eh? Lo que es eso. Ese era un truco arriba. Ay, madre mía. Bueno, pero cuidado con los troncos. Me ha tocado a mí los trozos así más chungos. Sí, será que los míos eran todos tan buenos. No, tú solo tenías ramita. Mira yo. Bueno, sí es verdad que la primera parte es muy linda, todo el tiempo hay flamencos, hay el mar a un lado, las lagunas al otro. Y en esta parte, pues bueno, se vuelve un poco más, como diríamos, un poco más salvaje, un poco más menos interesante, ¿no? Pero bueno, además van ahí entrando andamos. arañas todo el rato y bichos de todo tipo, unas hormigas con unas cosas. ¿Tus amigos? Sí, como que y no podemos ir con esto cerrado porque nos morimos del calor aquí dentro. Bueno, todos siguen las arañas. Si buscábamos aventura, la conseguimos. No, yo quería ver flamencos. Bueno, ya, pero cuando uno va a la aventura, va a la aventura. Esta ruta tiene flamencos y aventura, no va una sin la otra, ¿eh? Pero bueno, también está bien un poco de vidilla, ¿no? En la ruta. ¿Sabes? Yo por mí. Me está bien normal. Me gusta que no haya nadie. Las piedras. Pero no te comas las piedras. ¿Qué quieres que haga? Pues que las dejas a un lado. Taca, 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 taca. Taca, tan, taca, taca. Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. ¿Qué llegamos a un cementerio? Hemos llegado al cementerio. Mira qué lindo, Mira, ¿eso es bueno o es malo llegar al cementerio? Es más urbano si hay un cementerio, ¿no? Por lo tanto, puedes poner va a estar así mejor. lejos. Sí. Bueno, quizás es buena señal. Bueno, pues sí, definitivamente Hemos llegado. llegamos al Cuyo. Ahí está la barrera, por suerte está abierta. ¿Te imaginas que tendríamos que volver para atrás? No, después de aquí. Estamos en el Cuyo, estamos salvados, llegamos y la sayoneta parece que está al 100%, luego vamos a verla. Sí, de momento me ha llegado. Uy, bueno, más o Hay menos. un poquito de bacha aún. Ay, madre mía, ¿qué está peor? Está ¿La peor. carretera que llega al Cuyo o el Ya, Cuyo? ¿cómo es? Madre mía, ¿pero esto qué es? Ay. Bueno, a ver si encontramos nuestro lugar debajo de una palmera, lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Hombre, aquí tiene que haber. Sí, porque hay muchas palmeras, ¿eh? Palmeras hay, sí. No hay frontera que nos pare, ni peaje que nos robe inspiración. La rumba de furgo en ruta, que es una salsa, que es una cumbia, que suene libre al son del reggae. Esa rumbita que ya se me gusta. Chócala ahí. Prueba superada. Ahora vamos a ver cómo está la sayoneta después de tanto trajín. Sí tiene sus rayaduras, pero en general parece que la mayoría se van. Así que nada. La verdad, por 4 rayaduras te digo, ha valido la pena esta ruta, ¿eh? Me encantó. Taca, 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 taca. Taca, tan, taca, taca. Taca, 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 taca. Tan, tan, taca, tan, ¡qué loco! Y ahora sí. Ah, la playa. Qué buena, ¿no? Está caliente.
cuando estás así a solas, mucho mejor todavía. Mira, es una tranquilidad, una paz, es una maravilla. Bueno, pues os vamos a mostrar cuál es el contraste tan bestia que hay entre el Cuyo el fin de semana o el Cuyo en diario. Vean, vean. La verdad es que contrasta, de la tranquilidad que hay en diario, pues la gente que viene el fin de semana. Igual como la playa es grande, hay lugar de sobras, ¿no? Ahí, la foto del Cuyo, que no falte. Y ¡guau! La cantidad de gente que hay ahí. Aquí está. No, están pasando bien. Pasa de no haber prácticamente nadie, de estar solos en la playa, pues fin de semana sí que se anima el Cuyo. Y aún así pues sigue siendo un destino bien tranquilo, ¿no? Aquí intentando de sacar la comida, la cena.